Pensar sin certezas es un espacio que invita a la reflexión, a indagar, a preguntarse, a escuchar, a tener otra mirada. Dicen que los esquimales reconocen más de 30 tonos del color blanco. En Pensar sin certezas los invitamos a reconocer más grises y aprender a mirar más tonos blancos. Hoy en Pensar sin certezas, Bernardo Savioni. Bernardo es, para mí, maestro de narradores. Qué bueno. Así te titularía. Bien. Así te conocí y así. Contá de dónde sale esta idea de rescatar y enseñar a narrar, un oficio que se está perdiendo por ahí. Sí, como al revés de las tendencias en relación al tiempo y al tiempo de consumo, digamos, y por otro lado también al tiempo y lo que tiene que ver con algo más relacionado al impacto de la imagen que tiene hoy todo, y nosotros trabajamos meramente con la palabra. Te cuento rápidamente. Yo vengo del ámbito teatral, mi formación es teatral. Yo me formé en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, trabajaba con mi compañera de ruta en este trabajo de años, Paula Broner, hace más de 25 años, casi 30, y principios de los 2000 conocimos a Ana María Bobo, que es una referente de la narración oral como género teatral, y empezamos a trabajar con ella porque había algo de nuestro trabajo que le interesaba en función de entrenar a narradores, algo que tenía que ver más con la preparación del físico, de la repentización, de la voz, y nos fuimos apasionando con la técnica y empezamos los tres a investigar el modelo del buen narrador espontáneo, de la persona que es muy eficaz en el momento de transmitir una experiencia propia. Y empezamos a ver qué herramientas técnicas había en esa narradora espontánea que hacía apetecible para el otro lo que transmitía, lo que narraba. Y después se recuerdan esas narraciones de una abuela o de una tía. Hay una narradora, hay una referente en narración que se llama Carmen Martín Gaite, española, que dice: uno cuenta lo que ha vivido, lo que ha presenciado, lo que ha soñado, lo que le han contado. Y se compone sus relatos de los 4 montones, y depende de la eficacia en hacer esta mezcla, dependerá su éxito como narrador. Y hay algo de eso también, que cuando hablamos de narración autobiográfica no necesariamente uno que tiene que ser el protagonista, sino que hay muchas cuestiones que uno le contaron o vivenció o presenció, pero por lo pronto partimos de una base que es que la experiencia está metida en el cuerpo. Y al estar la experiencia metida en el cuerpo, encontrar la mejor forma de transmitirla hace que haya una parte del trabajo ya ganado, en lo que tiene que ver con experiencias autobiográficas, ¿no? Sí, con esto de contar propias historias, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque hay otra vertiente que es el convertir textos de Benedetti, de Liliana Hecker, de cuentos literarios. Cuentos literarios, que convertirlos en pequeñas narraciones. En pequeñas narraciones. Como hemos hecho. Pero partimos siempre de la base de ese primer modelo que te acabo de contar. La observación del narrador espontáneo nos dio un montón de herramientas. Entonces, si después queremos abordar un texto literario, tratamos de, en la adaptación que se hace, en el pasaje que se hace de la literatura en realidad, estén presentes esas herramientas que observamos del narrador espontáneo eficaz, que cuenta acción, cuenta acontecimientos, rara vez se excede en la reflexión. Estamos muy acostumbrados, porque el mundo académico fue para ese lado, que la reflexión está muy bien vista, está jerarquizada. Alguien que reflexiona muy bien es una persona lúcida y demás. Pero por alguna razón, en el momento de transmitir experiencias, no llega. La mente del que escucha se va a pasear un rato. O por lo menos lo que tiene que ver con un relato, ¿no? Tal vez si uno está en una situación más de lector, siempre decimos que la lectura tiene sus reglas y la oralidad tiene otras reglas totalmente diferentes. Y la escritura tendrá otras también. Totalmente. La literatura se permite grandes fragmentos reflexivos, grandes fragmentos descriptivos, grandes fragmentos argumentativos, y uno con su tiempo del lector lo va leyendo, vuelve para atrás. En cambio, quien escucha por única y primera vez algo,
y hay que contemplar eso. Entonces hay algo de la construcción de imágenes en el cerebro de quien escucha que necesita del acontecimiento como protagonista, de una reflexión muy dosificada, de una descripción al servicio de la acción. No puedo estar describiendo algo un largo rato porque quien escucha no entiende bien al servicio de qué está eso. Bernardo, ¿y dónde entra la emoción? ¿Dónde entra la emoción? Bueno, en lo que tiene que ver con, la pregunta me disparó dos caminos. Uno que tiene que ver con la propia experiencia. Uno cuando busca en la propia experiencia necesariamente se conecta con su pasado y con una cuestión muy, muy emotiva. Siempre decimos que cuando improvisamos por primera vez alguna experiencia propia, estamos muy sujetos a la emoción que trae recordarlo y además la sorpresa de recordarlo. Porque viste que los procesos de trabajo a veces la gente no es que viene con ese recuerdo fresco, está contando algo a veces. Por eso nosotros alentamos en los talleres, cualquier producción, que no haya como una valoración sobre no, lo mío es más chico, o menos importante. Sí, sí, tirarse abajo, ¿no? Sí, sí, porque a veces en el recuerdo de algo que a mí me parece menor o frívolo, aparece algo que lo tenía totalmente solapado y eso me sorprende y comienza a generar una trama significativa. Recuerdo uno de los disparadores en el primer taller que hice con ustedes fue un objeto que hayas perdido. Sí, claro. ¿Viste? Entonces te empezás a acordar de algo que perdiste y empezás a darle todo el significado que tenía. Claro. Y lo que significa haberlo perdido, ¿no? Claro. Entonces ahí, claro, entra la emoción, claramente. Totalmente. Y después hay algo que tiene que ver con un trabajo más expresivo. A mí me gusta llamarlo un género teatral. Si bien tiene muchas cosas que difieren del teatro convencional como uno lo imagina, hay mucha gente que usa el espacio teatral para compartir relatos y narraciones. O sea que en la construcción, ya sea de la optimización del propio recuerdo o de tomar un cuento para pasarlo a la realidad, en la transmisión aparece la emoción porque uno está componiendo. Entonces hay como la búsqueda de la emoción en un material ajeno y el manejo de la emoción en un material propio. La emoción está. Y entonces hay una técnica que difiere, para mí, creo que lo tengo más o menos claro, pero viste que también se puso muy de moda esto del storytelling y del pitch y del tener un relato impactante. Y lo de ustedes no va por ahí. La narración, el rescatar al narrador, los valores del narrador espontáneo, me parece que no va por ahí. Sí, o por lo menos no busca no tiene como una eficacia más de impacto más rápido, puede ser. Bueno, empezamos hablando de los tiempos, ¿no? De una actividad, me salen, para mí es sagrada, pero en desuso o menos practicada, digo, capaz que hay algo ahí de eso. No sé técnicamente, puntualmente, en qué difieren, tendría que como clarificar las reglas de lo otro. Pero por lo pronto hay algo acá de la búsqueda de lo artesanal. Y por otro lado también de la paciencia de la búsqueda. Viste que lo artesanal tiene algo de eso de uno busca, hay cosas, a veces aparecen las cosas con más... Sí, pero tiene más de lo artesanal, de lo genuino. De alguna cosa de lo espontáneo también, ¿no? Me parece que por ahí va. Sí. A mí me resultó una experiencia terapéutica, además. Sobre todo la última que coincidió en tiempos de la pandemia, que estábamos todos... Refugio, claro. Fue un refugio. Sí. Pero más allá de ese caso puntual de la pandemia, que buscábamos refugio en distintas cosas, yo lo encontré ahí. Ustedes obviamente no lo ofrecen como una oportunidad terapéutica, pero reconocés que esto pasa. Siempre fuimos muy cuidadosos en no tenerlo como un discurso, primero por una cuestión de seriedad, porque tanto Paula como yo, y cuando trabajábamos con Ana, Bobo también, los tres venimos del ámbito teatral. O sea, nuestra formación es netamente artística, entonces nosotros tenemos la obligación, hasta ética, de ofrecerlo como una actividad expresiva. Ahora, después de 25 años de experiencia, de escuchar relatos y todo, hay algo que se modifica. Hay algo muy interesante que tiene que ver con
volver a contar la propia historia y al volver a contarte la propia historia, encontrar la mejor manera y la manera más saludable de contarla. Y cuando uno se cuenta la propia historia de la manera más saludable, es reparador. De alguna manera estás diciendo la expresividad es sanadora. La expresividad es sanadora y tener en cuenta al otro cuando lo quiero transmitir también es sanador. A ver. Voy a esto. Yo tengo una percepción sobre mi infancia. Un ejemplo. Y digo, yo tuve una infancia muy dura. Te digo a vos, yo tuve una infancia muy dura y vos decís, uy, bueno, pobre, tuve una infancia muy dura. Yo me canto la canción, me la canto. Vos la escuchás, sos un ser respetuoso, decís soy pobre, hasta podés pensar y decir, bueno, yo también, porque no sabés bien qué nivel de acontecimientos viví yo. Pero si yo te digo, cuando era chico, voy a poner un ejemplo extremo, perdí a mi mamá cuando era muy chiquita. Sí. ¿Y qué te acordás? Bueno, me acuerdo que había una tía que me tuvo en la falda todo el tiempo mientras la estaba mirando. Hubo una tía que te tuvo en la falda. ¿Viste? Entonces ya el acontecimiento hace que el concepto negativo empiece a ser un concepto humano, porque tuviste un hecho tremendo y también hubo alguien que te cobijó. Entonces entonces hay algo de empezar a hacer preguntas y abrir la historia que hace que siempre y cuando vos tengas la distancia afectiva como para poder contarlo. Exacto. Digo, porque como trabajamos, como es un hecho expresivo y tenemos que maniobrar técnicamente sobre eso, si es algo que uno no pudo, que nosotros somos muy cuidadosos en eso, si no podés contar esto, no lo cuentes. De hecho, no lo habilitamos. Pero si alguien lo habilita, buscamos la forma de que el relato de acontecimiento cuente todo. Y a veces en el todo aparecen las cuestiones más reparadoras, porque uno dice, mirá, no había pensado esto, no había pensado lo otro. Es interesante esto que decís, que es primero la conexión con uno mismo, pero muy importante la conexión con el otro y con el público. O sea, no estás narrando para vos. Totalmente. Estás narrando para otros. Eso lo ponemos en claro. No es un hecho catártico, no es un hecho catártico, sino es un hecho expresivo. Tengo que el desafío de convertir el apetecible en mi historia para el otro. Entonces ahí ya tengo que empezar a tener un poco de distancia sobre lo que estoy contando, y al tener un poco de distancia me veo desde otro lado también. Todo esto es la búsqueda técnica para hacer entretenido el relato hacia el otro, digo. Pero en esa maniobra aparece esto que vos observabas. Bernardo, ¿y por qué está tan en desuso? Al principio dijiste algo que tiene que ver con los tiempos, con la aceleración, con la imagen, ¿qué es lo que vos decís? ¿Esto es fruto de los tiempos, es fruto de...? ¿Tenés algo ahí? A ver, digo, como estoy hace 25 años en ese ámbito, me resulta difícil poder analizar de afuera. Lo veo porque veo los tiempos en función de las redes. Tengo hijos que están con los tiempos de TikTok y demás, y eso hace que, digo... pensemos que para que un relato se desarrolle y demás son 8, 10, 15 minutos, digo, claro. Uno va contando algo. Claro. Por otro lado es algo también muy, hasta tribal me sale, digo, pienso en las prácticas de comunicación desde el comienzo de la humanidad y alrededor del fuego, juntándose, contando, transmitiendo. Digo, pensemos que el relato, que la oralidad fue la herramienta de transmisión de las civilizaciones para pasar el legado de generación en generación. Hay algo de eso. Y digo, hubo muchos avances tecnológicos, y no de ahora. Nosotros siempre jorobamos con la jerga Gutenberg. Digo, desde que se creó la imprenta, la literatura se jerarquizó y la oralidad no tuvo... Digo, sí, se entiende. Hubo algo de eso, y a partir de los avances tecnológicos, no solamente la tecnología de los últimos 15, 20 años, sino la tecnología de los últimos 100, 150, no sé. Pero en esa misma línea, el contar un cuento, el leer un cuento y el llegar a una pantalla, ha tenido una aceleración hacia llegar a la pantalla
que leer un cuento a un nieto o un hijo y contar un cuento es mucho más difícil. Sí, sí. Es mucho más difícil. Sí, 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 sí. Sí. Entonces se va como perdiendo este valioso oficio del narrador. Sí. Sí, sí, totalmente. Lamentablemente. Totalmente. O bueno. Lo que hemos hecho con el paso del tiempo es nutrirnos de los nuevos lenguajes. Digo, los nuevos lenguajes, y hablo del cine como si fuese nuevo, pero nosotros encontramos desde lo técnico puntos de contacto más cercanos con el cine que con la literatura. Ponele. Sí, por esto del acontecimiento, de la acción, de la imagen y de lo que tenés que ir haciendo, Claro. ¿no? Tenemos una gran dificultad, que es que el lenguaje es sucesivo. Uno dice una palabra después de la otra, no hay mucha vuelta, uno no puede amontonar palabras, pero sí construir esta unión de palabras de manera tal que genere una sensación de simultaneidad a quien está escuchando. Entonces te estoy contando y en vez de narrarte como era el fondo de mi casa durante un rato y después yo entrar como personaje al fondo de mi casa, entro al fondo de mi casa como personaje y mientras estoy interactuando en ese fondo te cuento que había un limonero, que había una tapia que yo me asomaba para robarle, higos al vecino. Entonces, eso nos dio los sistemas, por ejemplo, de audiovisuales. La sensación de simultaneidad. Pero es verdad que como fin artístico, como resultado final, hubo otros que están como mucho más presentes en el consumo popular, digamos. Claro. Había otra cosa que me gustó y me sorprendió fue, yo me considero un buen lector, leo bastante, pero descubrir ciertos autores que para convertir ese cuento escrito en oralidad, fantásticos, como Hecker, como el mismo Benedetti, como... ¿Quién era el autor de Amigos por el Viento? Liliana Bodoc. Liliana Bodoc. Claro, bueno, claro. Sí. Tremendos, ¿no? Es interesante. ¿Sabes que en la búsqueda de materiales literarios para adaptar, más allá de los gustos personales, nos tenemos que fijar mucho en que tenga las condiciones técnicas? No todo material literario es adaptable, digo. No. Hemos patinado con Borges, porque Borges es alguien que construye su literatura a partir de... Pero imposible, creo que se iba a decir imposible. Claro, si uno lo tiene que adaptar, lo deshidrata, sería como... entonces son muy pocos, pero después hay otros autores que trabajan más con el acontecimiento como protagonistas, que nos resultan más simples, más eficaces para el trabajo. Y sí, uno va buscando autores y uno ya tiene como el ojo entrenado de decir, mira, este material sí, porque lo empezás a ver como una película, entonces si lo empezás a ver como una película, tiene escenas. Bueno. Bernardo, ¿qué mensaje darías a alguien que no se metió en este mundo y para que se anime? ¿Qué dirías? Primero le diría que el que entra, por lo general, que hace alguna experiencia, queda cautivado. La pasa bien, que en esta época... No es menor. No es poco, quiero decir, la pasa bien en función de... es un espacio siempre muy amoroso, se genera, bueno, vos hiciste experiencia, se genera una red en los grupos donde uno... se siente cómodo narrando y contando y asumiendo riesgos. Hay algo que tiene que ver también con el encuadre profesional desde el punto de vista artístico-técnico, donde las pautas son bien claras, entonces uno avanza sobre cuestiones muy claras y muy enmarcadas. Hay un marco muy claro. Y después, una vez que uno avanza, esto que un poco lo que venimos hablando, se reencuentra con cuestiones, en lo autobiográfico, con cuestiones del pasado que o tenía olvidadas, o que tenía, o que no le daba la importancia que tenía. Y cuando lo empieza a narrar y el otro le devuelve interés, uno se da cuenta que tuvo una vida
interesante también, que a veces uno pasa y las cosas quedan en el pasado y uno no las revisa. Y desde el punto de vista de la adaptación literaria, toma contacto con cuentos y los transmite y encuentra otra forma también de verlos, de leerlos, de meterse en la piel, que a veces el lector tiene una mirada más en perspectiva de opinión sobre, y a veces meterse adentro de los materiales hace que uno entienda a los personajes de otro lado, más allá de si quiere y estar frente a un público que lo escucha. Yo te iba a decir que si se anima por ahí en una ronda de amigos, también en un cumpleaños, digo, una performance teatral, pero si se anima, lo hace y sorprende a varios. Sí, claro. Totalmente. Con lo cual es una actividad, insisto, muy buena para hacer, muy buena para desarrollar, un oficio muy importante para rescatar. Sí. Y en eso estamos trabajando a diario hace muchos años, así que con pasión, así que bien. En ese camino seguiremos. Buenísimo, Bernardo. Felicitaciones. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación.